Vamos a reflexionar ahora un poco sobre cómo va a ser la función de oferta de la empresa competitiva. Bueno, para la función de oferta de la empresa competitiva lo que queremos saber es cuántas unidades de producto va a hacer la empresa para cada precio. En un principio, lo mejor que puede hacer la empresa, cuando una empresa está produciendo, tiene que producir lo óptimo para esta empresa, si va a producir, es producir todas las unidades que le generen un beneficio y no producir aquellas unidades que no le generen un beneficio. Por tanto, esto lo consigue la empresa, la empresa lo que va a hacer es producir todas las unidades hasta que la última unidad del precio se iguale al coste marginal. Esto es lo que debe hacer una empresa para comportarse de forma óptima si va a producir. Producir todas las unidades hasta que la última unidad, el precio se iguale al coste marginal. Lo que ocurre es que esto que hace la empresa, que es lo mejor posible, puede ser que signifique para la empresa tener pérdidas. Entonces, si la empresa tiene pérdidas, pues nos tenemos que plantear si lo que le conviene a la empresa es producir o no producir. Si cuando la empresa produce lo mejor que puede hacer es tener pérdidas, la pregunta sería: ¿la empresa debe producir esa cantidad o mejor dejar de producirlas? Bueno, pues en un principio la empresa no tiene por qué no producir aunque tenga pérdidas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque la empresa, si tiene pérdidas, tiene que plantearse que si deja de producir va a tener que pagar un coste de todas maneras, el coste fijo. El coste fijo lo tiene la empresa, produzca o no produzca. Y por tanto, en caso de tener pérdidas, de que lo mejor que puede hacer es tener pérdidas, lo que debe hacer la empresa es decidir si cerrar o no cerrar. Y para ello lo que tendrá que hacer es comparar las pérdidas que tiene con las pérdidas que tendría si cerrara. Las pérdidas que tiene son las que tiene al producir, las pérdidas que tendría si cerrara serían los costes fijos. Por tanto, lo que tiene que ver la empresa es si los ingresos que le genera la producción le permiten pagar todos sus costes variables y parte de sus costes fijos, o no puede hacerlo, o los ingresos que le generan no le permiten pagar los costes variables. La comparación de los ingresos es respecto de los costes variables. Si la empresa consigue unos ingresos superiores a los costes variables, lo que tenemos que darnos cuenta es que la empresa puede pagar todo lo que le cuesta la producción y aparte va a ser capaz de costearse algunos costes fijos, aunque esté teniendo pérdidas. Si los ingresos están por debajo de los costes variables, son inferiores a los costes variables, a nuestra empresa pues no le va a interesar producir porque no va a ser capaz de pagar ni siquiera los materiales que necesita en el proceso productivo y va a tener que pagar de todas maneras sus costes fijos. La idea detrás de este planteamiento que estamos haciendo de si cerrar o no cerrar, dependiendo de si los ingresos son mayores o menores que los costes variables, son el hecho de que a la empresa le interesa cerrar siempre que tenga un excedente positivo, porque de esta manera, pagando todos sus costes variables, puede hacer frente a algo de los costes fijos que tendría que hacer los frentes si cerrara la empresa por sí sola. Por tanto, ¿cuántas unidades de producto va a producir la empresa? Pues lo que va a hacer la empresa es producir lo mejor que puede hacer, las unidades que el óptimo en caso de producir, que es aquellas unidades en las que se iguala el precio al coste marginal, siempre que dicho precio esté por encima del coste variable medio, es decir, de lo que en media le cuesta a la empresa producir cada unidad. La empresa va a producir la cantidad que haga que el precio sea igual al coste marginal si dicho precio está por encima del mínimo de los costes variables medios, ya que de esta manera la empresa puede pagar con esa cantidad óptima todos los costes variables y parte de los costes fijos. De esta forma, con esta reflexión que acabamos de hacer, pues hemos comprendido cómo va a ser la función de oferta de una empresa competitiva. Lo que va a hacer la empresa competitiva, la función de oferta de la empresa competitiva, que nos dice cuál es la cantidad de producto que la empresa va a hacer para cada posible precio que haya en el mercado. Y la cantidad de producto que la empresa va a hacer para cada posible precio que haya en el mercado será pues la función de oferta, que es la cantidad de producto para cada precio, será la cantidad que haga que se iguale el coste marginal al precio, siempre que el precio esté por encima, sea mayor o igual que el coste variable medio que tiene dicha cantidad. Y la empresa va a producir cero, es decir, va a cerrar siempre que el precio esté por debajo del coste variable medio, del mínimo del coste variable medio.